Realmente tiro vertical es un tema que no debería asustar a nadie. De hecho, desde un punto de vista intuitivo, todos estamos de alguna manera familiarizados con lo que es un tiro vertical. O sea, si tiro verticalmente algo hacia arriba, yo sé más o menos cuándo va a caer. No es que yo lo tiro y cierro la mano antes de que caiga, o cierro la mano después, más allá de que cada uno tiene su motricidad fina desarrollada de siguiente manera. Más o menos sabemos que cuando tiro algo hacia arriba, dependiendo de la velocidad inicial que yo le imprima, esto va a tardar un mayor o un menor tiempo en caer y entonces sabemos cuándo es que va a volver a nuestras manos en este caso. Entonces, el tema es cómo hacer el cálculo para saber, no más o menos, sino exactamente cuándo es que eso va a suceder. Por supuesto, es un movimiento que está sometido a la aceleración de la gravedad terrestre y entonces lo que vamos a usar son las ecuaciones de un movimiento acelerado. Como va a ser en el eje Y, en lugar de escribir x en función del tiempo, vamos a escribir y en función del tiempo como la altura inicial, o sea, la posición inicial en el eje Y, más la velocidad inicial por tiempo menos tiempo inicial más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. Esta es la ecuación más general que teníamos, pero vamos a ver que nosotros vamos a ocupar de problemas, por ejemplo, como este. Supongamos que tenemos esto de acá, una rampa móvil desde donde se lanza un objeto con una velocidad, digamos, por poner algún número, de 8 metros sobre segundos verticalmente hacia arriba y desde una altura inicial de 6 metros. Todos sabemos que esto va a llegar hasta una altura máxima, va a estar un instante con velocidad cero y después va a caer. Y suponemos que cuando cae, esta rampa, como era móvil, se quita. Entonces, en lugar de caer hasta los 6 metros de altura, cae hasta el suelo. Cae hasta el suelo. Entonces, ese es nuestro problema que queremos resolver. Por empezar, deberíamos poner un sistema de referencia, como todos los problemas que nosotros analizamos. Es primero poner un sistema de referencia, después analizar desde qué momento se va a estudiar este problema, es decir, establecer un tiempo inicial. Y por último, o como tercer paso mejor dicho, escribir las ecuaciones de movimiento y a partir de las ecuaciones de movimiento responder las preguntas que me hace este problema. ¿Y cuáles son las preguntas que me hace este problema? Este problema lo que yo quiero saber es ¿cuál es la altura máxima a la que llega el objeto? ¿Cuánto tarda en llegar a esa altura máxima? ¿Cuánto tarda en caer, en llegar al suelo? ¿Y con qué velocidad cae? Ya son muchas preguntas, ¿no? Y todo se va a sacar bastante fácil. Entonces, lo primero que digo es, bueno, a ver, el movimiento se va a desarrollar desde acá hasta una determinada altura y después va a caer hasta el piso. O sea, más del piso no va a pasar. Entonces digo, bueno, voy a poner el sistema de referencia en el suelo. Entonces el sistema de referencia lo voy a poner así. ¿Qué significa este sistema de referencia? Bueno, este sistema de referencia me dice lo que va hacia la derecha es positivo y lo que va hacia la izquierda es negativo, que para este problema es totalmente irrelevante, porque el movimiento va a ser solamente en el eje vertical. O sea que lo que me interesa de este sistema de referencia es que dice que lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Bien, ¿qué es la gran cosa que va hacia abajo en este problema? La aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado hacia abajo.
aceleración de la gravedad siempre es hacia hacia el centro de la Tierra. Si yo pongo un sistema así, significa que la aceleración de la gravedad en el eje Y va a ser negativa. Va a ser menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ok. Como es un solo objeto, digo, bueno, yo voy a empezar a estudiar el problema en el instante en el que el objeto es lanzado. Entonces, el tiempo inicial va a ser 0. Voy a hacer que coincida el momento en el que empiezo a estudiar mi problema con el tiempo inicial del proyectil. Entonces, acá me había faltado escribir también la ecuación de la velocidad, pero ahora la escribí. Entonces, ¿cómo queda? Ya pusimos el sistema de referencia, dijimos que el tiempo inicial va a ser 0, escribo las ecuaciones. ¿Cómo es Y en función del tiempo para esta pelotita de acá? Primero, ¿a qué altura inicial se encontraba el objeto? La altura inicial a la que se encontraba el objeto son 6 metros. 6 metros. Bien. ¿Tenía una velocidad inicial? Sí, es lanzada, me dicen, con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo hacia arriba. En mi sistema de referencia, esos 8 metros sobre segundo que van hacia arriba, ¿son positivos o negativos? Son positivos porque mi sistema dice que todo lo que vaya hacia arriba es positivo. Entonces la velocidad inicial es 8 metros sobre segundo. Multiplicado por el tiempo inicial. Pero dijimos que para este problema consideramos que el tiempo inicial es 0. O sea que me queda multiplicado por tiempo nada más. Más 1/2 de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado hacia abajo. Que vaya hacia abajo significa que es negativa. O sea que es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Recordemos que el tiempo inicial era 0, o sea que esto me queda así y esto me queda así. O sea que acá queda nada más que tiempo y acá tiempo al cuadrado. Esta es mi ecuación. Por supuesto que la voy a escribir más prolija. Y más prolija significa que 1/2 por 9,8 es 4,9. Más por menos menos. Entonces acá todo esto es menos 4,9. Menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Este tipo de cosas que nunca las hago en la clase, porque cuando borro todos empiezan a gritar. Acá no hay problema porque si no pudieron tomar apunte o lo que sea, retroceden el video y ya está. Lo que me había olvidado de poner es que como es un movimiento acelerado, también el objeto va a tener una velocidad variable en el tiempo. Y la velocidad variable en el tiempo era la velocidad inicial, que en este caso es 8 metros sobre segundo, más la aceleración multiplicada por el tiempo. Pero como la aceleración es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, me queda menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Ya tengo la parte más dura del trabajo hecha, que es poner el sistema de referencia, primer paso. Segundo, establecer el origen del tiempo, segundo paso. Y tercer paso, escribir las ecuaciones de movimiento. Esto lo voy a borrar para que no confunda. Y ahora vienen las preguntas. Que es la única, la única no, pero es casi lo único que tiene de física estos problemas, ¿no? Porque lo demás, una vez que se contestan esas preguntas, es un poco de matemática elemental, ¿no? Despejar cosas y como mucho, aplicar la ecuación resolvente para encontrar las raíces de una función cuadrática. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima y cuánto vale la altura máxima? Entonces, esas preguntas me las tengo que contestar con estas ecuaciones. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa en la altura máxima? Bueno, en la altura máxima, lo que pasa cuando yo tiro un objeto y llega hasta la altura máxima es que sale con una determinada velocidad positiva, según mi sistema, cada vez va más lento, en un instante se detiene
y después empieza a bajar, o sea que la velocidad pasa a ser negativa. Entonces, lo que pasa en la altura máxima es que la velocidad es cero. En la altura máxima, la velocidad es igual a cero. Eso es lo importante. Físicamente es lo que hay que contestar. En la altura máxima, la velocidad es igual a cero. Entonces, lo que tengo que igualar, a cero es la ecuación de la velocidad. Entonces voy a volver a escribir esto que no anda bien en el marcador. 0 es igual a 8 metros sobre segundos menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. O sea, el tiempo, este tiempo vamos a ponerle tiempo 1. El tiempo 1 que es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Entonces, esto que está acá pasa para allá, me queda 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo 1 es igual a 8 metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces lo encuentro. Lo que hay que hacer ahora es esa cuenta, que no parece muy complicada. En primer lugar, se simplifica metro con metro. Entonces me queda que T1, bueno, y este cuadrado con este segundo, me queda que T1 es 8 dividido 9,8. El segundo que estaba dividiendo pasa multiplicando y el tiempo me queda en segundos. Me queda 8 dividido 9,8 es igual a 0,816 segundos. O sea que el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima, es menos de un segundo. ¿Está bien? 0,816 segundos. Ahora bien, esto es lo que tardó en llegar a la altura máxima, porque es lo que tarda en que la velocidad se haga cero, y como dijimos, cuando la velocidad se hace cero, es que llegó a la altura máxima. La pregunta es, ¿cuánto vale esa altura máxima? Entonces digo, bueno, yo tengo una ecuación que me dé la altura, y sí. La primera de las ecuaciones me da la altura en función del tiempo. O sea que si yo uso este tiempo en esta ecuación de la altura, voy a tener la altura máxima. O sea que la altura máxima es igual a 6 metros más 8 metros sobre segundo por 0,816 segundos, este tiempo, ¿no? Menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por 0,816 segundos, todo el cuadrado. Entonces esta cuenta puede ser que haya que usar calculadora, puede ser que te lleve un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo, pero es bastante sencilla. Acá me quedan 6 metros. Acá segundo se va con segundo. Entonces me queda 8 por 0,816 y esto es 6,528 metros. Porque segundo se fue con segundo, me quedó nada más que metros. Y 8 por 0,816 es este número de acá. Acá me quedó menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. Y acá me quedó 0,816 al cuadrado es 0,666 segundos al cuadrado. Entonces me quedo segundos al cuadrado con segundos al cuadrado. Me va a quedar en metros. Entonces, ¿esto qué es? 6 metros más 6,528 metros menos. Bueno, ahora hay que hacer este número por este número. 4,9 por 0,666. Y esto me da 3,264 metros. Perfecto, entonces ahora nada más que hay que hacer esta suma final y me da que la I max, o sea la altura máxima a la que llega,
es igual a 6 más 6.528 menos 3.264. Perfecto, eso me da 9,264 metros. ¿Está bien? Entonces decidí grabar este video un poco más de noche porque me pareció que había menos ruidos, pero justo es el momento en que está pasando el camión que es el que barre la calle, ¿no? Gran momento para que pase. Espero que no se haga mucho ruido. Entonces, lo que hicimos hasta ahora es esto. Dijimos, esto es lanzado con una determinada velocidad inicial. Escribimos la ecuación de la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo y nos preguntamos qué pasa cuando llega a la altura máxima. Cuando llega a la altura máxima, la velocidad es 0. Igual a la ecuación de la velocidad a 0, obtengo el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, que es 0,816, y con ese tiempo calculo, usando la primera ecuación que me da la altura en función del tiempo, cuánto es la altura que alcanzó en este tiempo, que es la altura máxima. ¿Ok? La segunda gran pregunta ahora es, bueno, entonces esto me lo voy a guardar acá. Esta es la altura máxima y el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Voy a borrar esto porque el cálculo que viene ahora es un poquito más pesado y la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿cuánto tarda desde que yo lo tiro? Desde que yo lo tiro. Supongamos que cae al piso. Lo tiro, ¡bum!, cayó al piso. ¿Cuánto tarda desde que lo tiro hasta que cae al piso? Y la otra pregunta es, ¿con qué velocidad golpea contra el piso? ¿Con qué velocidad llega al suelo? Entonces, ¿cuál de las dos ecuaciones me va a servir para contestar esa pregunta? O sea, porque todas las preguntas que uno se hace en estos problemas las tiene que contestar con alguna de estas dos ecuaciones. Y bueno, lo que pasa ahora, cuando llega al piso, es que la altura es 0. Cuando llegamos a la altura máxima, la velocidad era 0. Y cuando llega al piso, lo que es 0 es la altura. Entonces, cuando llega al suelo, la altura es 0. Entonces, ahora, ¿a qué ecuación tengo que igualar a 0? Bueno, la ecuación que tengo que igualar a 0 es la ecuación de la altura. O sea que me queda que 6 metros más 8 metros sobre segundos por tiempo menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado es igual a 0. Entonces, ¿esto qué es? La variable es el tiempo. El tiempo está al cuadrado. O sea que es una ecuación cuadrática igualada a 0. No sé si se acuerdan, pero si no se acuerdan, cuando yo tenía una constante más otra constante por la variable, que ahora la variable la llamamos t, más otra constante por la variable al cuadrado igualado a 0, los valores de la constante que satisfacen esa condición se calculaban como menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 veces a. Y esta ecuación la llamaban la ecuación resolvente, la cuadrática o algo por el estilo. En este caso, fíjense, el numerito constante es este de acá. El numerito que multiplica a la variable es este de acá. Y el numerito que multiplica a la variable al cuadrado es este de acá. Estrictamente hablando, yo tendría que incluir las unidades. Pero, si para las longitudes uso metro, para las velocidades metros sobre segundo y para las aceleraciones metros sobre segundos al cuadrado, puedo escribir nada más que los números y las soluciones me van a dar directamente en la unidad de segundos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir esto. Yo voy a calcular
los valores de tiempo que satisfacen esto, que probablemente sean 2. Entonces, lo que voy a escribir son solamente los numeritos. Entonces me queda menos b, o sea, menos 8. No pongo 8 metros sobre segundo. Lo podría poner, y si respeto todas las unidades, me va a dar en segundos. Pero yo ya sé que eso va a ser así, entonces no hace falta que lo pongan. Entonces me queda menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. 8 por 8 es 64. Menos 4, ¿no? Estoy siguiendo esta ecuación de acá. Menos 4 por... Ah, acá puse 2 veces c. Esto es c, esto es b y esto es a. Perdón. Entonces me queda menos 4 por a, que es menos 4,9. Fíjense que hay que respetar el signo, ¿no? Por c. Y c era 6. Ok. Sobre 2 veces a, que es menos 4,9. Repetimos a esta ecuación de acá, que es una ecuación cuadrática, igualada a 0. Quiero calcular los valores de t que satisfacen esa condición. Eran las raíces de la función, ¿no? Entonces, pongo menos b, menos 8, más menos raíz cuadrada de 8 al cuadrado, menos 4 por a por c. Divido 2 veces a. Bueno, sí o sí voy a tener que usar la calculadora. Esto me queda menos 8, más menos. Acá me queda menos 9,8. Y acá me queda la raíz cuadrada de no sé qué. Pero lo voy a calcular ahora. Me queda 4 por 4,9. 4 por 4,9 por 6. Menos por menos más. Entonces esto me queda 117. Esto de acá. 4 por 4,9. Sí, puede ser 117 más 64. Y eso es 181,6. ¿Ok? 4 por 5, 20. Por 6, 120. Más 64, sí, eso puede ser más o menos. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es menos 8 más menos. Y acá menos 9,8. Lo que tengo que hacer es cuánto es la raíz cuadrada de 181,6. Raíz cuadrada de 181,6. Esto es igual a 13,47. 13,476. Bueno, tal como me lo esperaba, tengo dos soluciones a esta ecuación. Lo que tengo que definir es cuál tiene sentido y cuál no tiene sentido. Empezamos por la de arriba. La de arriba es positivo 13,476 menos 8. Me queda 5,4 dividido 9,8 negativo. O sea que esto me da menos 0,559 segundos. Y la otra posible solución es tomar el menos 13,476. Entonces me queda menos 8 menos 13,476 igual dividido menos 9,8 menos con menos más y me queda 2,191 segundos. Entonces le dio una de las soluciones de la ecuación un número negativo y la otra un número positivo. ¿Cuál tiene sentido? Y bueno, obviamente la que tiene sentido es positiva porque para nosotros los tiempos negativos no tienen sentido. Esta solución era, recordemos que estas ecuaciones son cuadráticas, entonces para lo que sería la función cuadrática, para lo que sería la parábola que representada gráficamente es una parábola, tanto este valor como este valor serían los valores de la raíz. Pero para nosotros los tiempos negativos no tienen sentido. ¿Está bien? En matemática estaría todo bien, pero en física el tiempo negativo no tiene sentido.
Entonces, el tiempo que tarda en caer al piso es este de acá. 2,19 segundos. 2,191 segundos. ¿Está bien? Entonces, desde que se tira, tarda 0,816 en llegar a la altura máxima. La altura máxima es 9,264 metros. Y tarda, o sea, el tiempo de vuelo, se le suele decir a este tiempo, el tiempo que está en el aire, 2,191 segundos. Y la otra pregunta era, pero, ok, y cuando llega al piso, ¿cuál era la velocidad final? Bueno, entonces la velocidad final es la velocidad que tiene el objeto en este tiempo. Entonces, la velocidad final, voy a escribir con negro, la velocidad final es esta ecuación de acá, 8 metros sobre segundos, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por 2,191 segundo. Segundo se va con este cuadrado. O sea que me queda 8 metros sobre segundo menos, otra cuenta que tengo que hacer, 9,8 por 2,191, y esto es igual a 21,47. O sea que finalmente me queda 8 menos 21,472. Esto me da menos 13,472 metros sobre segundo. Entonces, esto es importante porque todo tiene que coincidir. Me dice que la velocidad final es menos 13,472. Y bueno, es obvio. Mi sistema de referencia dice que todo lo que va para arriba es positivo y todo lo que va para abajo es negativo. El objeto salió con una velocidad positiva de 8 metros sobre segundos. En la altura máxima se detuvo y después empezó a caer. Cuando empieza a caer, la velocidad es hacia abajo. Y cuando impacta sobre el piso, la velocidad es hacia abajo. Por eso es menos 13,472 metros sobre segundo. Bueno, de esta manera se pueden resolver los problemas de tiro vertical y es lo que vamos a hacer en la guía.